Kamisaki Atekrinaka, ¿cómo están estudiantes? Nayaja Aymara Yatichiritua. Yo soy profesor de Aymara. Hichuruja Yatinta Pjañaniwa. Saminaka. Hoy vamos a aprender los colores. ¿Ya? Recordemos que ya conocemos los colores, por ejemplo, rojo, amarillo, verde, azul y otros. ¿Ya? Bien, por ejemplo, el rojo es huila, amarillo, ello, chojña, verde, larama, azul. Bien, ahora vamos a conocer los colores no tan comunes. ¿Ya? Bien, Ujamasti, Callantañán, empecemos. En esta unidad vamos a conocer los colores en Aymara. Los colores en Aymara mayormente se utiliza para el tejido de aguayo, frazada, tari. Tari es para manejar coca, ¿ya? Y otras prendas. Los colores naturales y artificiales tienen su propia denominación en Aymara. Entonces, vamos a conocer esos colores. Por ejemplo, acá podemos observar frazadas. Hay algunos colores que no conocemos ni en castellano, ¿no es cierto? Bien, hay algunas prendas de vestir. Solo sabemos decir que es color café, pero dentro de más allá vemos algunos colores que adornan a la prenda, ¿no es cierto? Entonces, pequeños colores vamos a aprender en Aymara. Bien, Saminaka, colores. Saminaka, colores. Ahora, ¿qué es un color o qué son los colores? ¿Ya? El color es una experiencia visual. ¿Ya? Nairampi unijtanja, kuna saminisa ukau. Una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, ¿no es cierto? No podemos ver los colores con la oreja, y no, ni podemos palpar, ¿no es cierto? Sino a través de los ojos. Cada vez que observamos la naturaleza o un paisaje urbano, podemos apreciar la cantidad de colores que están a nuestro alrededor, gracias a la luz que incide sobre los objetos. Entonces, gracias a la luz y a nuestra vista, podemos diferenciar o ver los colores. Muy bien. Tunkapayani Saminaka Aymarata Unkaphañani. Conozcamos 12 colores en Aymara. ¿Ya? Vamos a representar con objetos. Bien, Kwamasti Kallantañane, empecemos. Es un triángulo, ¿ya? En Aymara triángulo es Kimsakachini. Ya, nos interesa más el color, ¿ya? Bien. Sajuna, celeste. Sajuna, celeste. Es un globo, ¿no es cierto? En Aymara es Pusata. Este color, guindo. Airampu, guindo. Es un cuadrado, Pusikachini, de color fucsia, Huila airampu. Huila airampu. Es una mochila, piña, rosado, anti, rosado, anti. Vemos una vaca, ¿ya? Es de color bicolor. Alqa, alqa. Chullo en Aymara, ¿ya? Es un chullo, gorro. Es de color violeta o lila. Murturía, murturía. En Aymara es pisi. Es de color
plomo, uqi, uqi. Son hojas de las plantas. Ya en Aymara, hoja es llaqa. Es de color laquchoqña, verde hoja. Laquchoqña. Bien, es un campo deportivo, ¿no ve? Con césped natural. Ya, chiji en Aymara, ya, chiji. Choqña, verde. Choqña, verde. En Aymara es pancara, de color naranjado. Sisira, sisira. Aspa en Aymara, de color turquesa. Qusi, qusi. Vemos ahí una señorita ya con cabello café castaño. Chumpi, chumpi. Bien, hasta ahí hemos visto 12 colores en Aymara. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a responder a estas preguntas. Ya vamos a hacer en nuestra carpeta. Dice, acá hispanacaru heisapjañani. Respondamos a estas preguntas. Pregunta 1. Kuna saminisa uka kimsak achineja. ¿De qué color es ese triángulo? ¿De qué color era? Celeste, sajuna, ¿no es cierto? Entonces, en Aymara vamos a responder uka kimsak achineja, sisira saminiwa. ¿Ya? Muy bien. Más adelante vamos a ver ejemplo completo. Ya está fácil, ya está fácil. Bien, acá por ejemplo, en la pregunta 12 dice, Kuna saminisa uka nikutaja. ¿De qué color es ese cabello? ¿De qué color era su cabello de la señorita? Café castaño, ¿no es cierto? Entonces, en Aymara vamos a responder uka nikutaja chumpi saminiwa. Ese cabello es de color café castaño. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Acá tenemos la pregunta 1. Acá ya tienen la respuesta. Kuna saminisa uka kimsak achineja. ¿De qué color es ese triángulo? La respuesta es uka kimsak achineja sisira saminiwa. Ese triángulo es de color... ¿De qué color era? Sajuna, ¿no es cierto? Entonces acá van a poner ustedes sajuna, ya, no sisira. Sajuna saminiwa. Otro ejemplo. Kuna saminisa uka pusataja. ¿De qué color es ese globo? La respuesta, uka pusataja airampu saminiva. Ese globo es de color guindo. Ya, así vamos a responder en Aymara. Ya, van a seguir la misma estructura. Por ejemplo, la pregunta 2. Kuna saminisa uka pusataja. Entonces vamos a empezar en la respuesta uka pusataja. Ya, con esta vamos a empezar. Todas las respuestas vamos a empezar. Si es, digamos, gorro, entonces vamos a decir uka aspaja, ese gorro, ¿no ve? Entonces todas las respuestas vamos a empezar uka pusataja, uka aspaja, uka chulluja. De ahí viene el color. Airampu saminiva. Si es guindo, airampu. Si es celeste, vamos a poner sajuna. Ya, saminiwa se repite, ya, al final se va, en todas las respuestas.
Saminiwa, Saminiwa. ¿Ya? Muy bien. Jamasti. Así vamos a realizar la tarea. Bien, ahí tenemos las actividades, fecha de entrega, pueden enviar al correo o plataforma Moodle, ¿ya? Bien. Hikisin kama.